El sacerdote jesuita Rafael Fernández Hart es decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Comenzaba yo hablando de que la fe se manifiesta de diferentes culturas, con diferentes... esta especie de culto que hay a los soldados romanos. Una cosa completamente extraña y aparentemente contraindicada, porque me decía el alcalde de Huaraz que había inclusive religiosos que estaban muy molestos por este culto popular, porque esos eran los soldados de Pilato. Dios mío, por favor. Y entonces, pero el razonamiento indígena era que ellos estaban cerca de Cristo. Cristo ya los había perdonado. Me parece muy interesante. De hecho, claro, los soldados de Pilato, uno dice, bueno, por Dios, si son justamente los soldados que han participado del martirio de Jesús. De las torturas. De las torturas, además. Así es. Y sin embargo, me parece un razonamiento interesante desde el punto de vista teológico, ¿no? Porque, bueno, finalmente estuvieron cerca de Jesús, fueron testigos de lo que pasó con él, digo, testigos como actores, pero al mismo tiempo estuvieron cerca de él, ¿no? Digo, es un razonamiento teológico en todo caso interesante. La religiosidad popular muchas veces nos adelanta, muchas veces, ¿no? Hay cosas como que nos sorprenden, pero bueno, hacen su teología. Con las herramientas culturales y las tradiciones que tienen a la pueblo, mano. Así claro, es, de clarisas capuchinas. Y ahí conocí la figura de Nicolás Ayllón, que está en proceso de beatificación y yo no lo sabía. Y este era un indígena peruano de Lambayeque que había venido a Lima con un fraile franciscano y acá había sido sastre. Mantenía una serie de cosas de atención a los pobres y a las mujeres abandonadas y cosas así, ¿no? Entonces son cosas un poco sorprendentes. Sorprendentes, ¿no? Sí. Creo que nos revelan la fe sencilla, tiene cosas que decir muchas veces. Y esta fe cotidiana de la gente de la calle, de la gente que no ha hecho grandes estudios necesariamente, pero que al mismo tiempo está muy cerca de, no sé, una experiencia de Dios, una experiencia vital, una experiencia que han recibido y que al mismo tiempo se esmeran por comunicar, ¿no? Y no me sorprende, por lo tanto. Y estos días se prestan mucho para eso, ¿no? Sí. La religión es la forma de la cultura, ¿no? Y la cultura es la forma de la religión. Entonces es una expresión cultural al mismo tiempo que se expresa religiosamente, bueno, a través de una práctica ya ancestral, una práctica antigua, ¿no? En Catacaos hay esta fiesta de los 7 potajes, que son 7 platos de comida. Entonces cuando yo dije que hay 7 platos de comida, digo, a mí toda la vida me han dicho que en Viernes Santo es ayuno y abstinencia. Ruiz de Montoya intentó de alguna manera hacer el reino de Dios en la tierra. Sí, ciertamente. Creo que fue un apasionado del reino y lo hizo de diferentes maneras, ¿no? Era un hombre muy, muy culto, un limeño cultivado, entendido en lingüística, se metió en el mundo guaraní y tenía un libro extraordinario también, El Siles del Divino Amor, donde narra pues su experiencia mística. Pero lo interesante de este libro es que dice algo que quizás es extraño, ¿no? Y dice que finalmente es uno de los guaraníes, uno de los indígenas guaraníes, quien le enseña a rezar. Él es el jesuita formado que viene a establecer, digamos, a construir el reino entre nosotros, el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo el reino, lo interesante es que el reino a tal punto es un diálogo que él se deja, digamos, instruir por este indígena guaraní, ¿no? Eso es extraordinario, digamos, sí, pues, es todo un ejercicio de humildad y de sencillez. ¿Qué significaría para unos indígenas, para unos guaraníes, con una otra forma de religiosidad? Claro. Evidentemente también. Ellos, la llegada de Cristo como prédica a través de un intermediario, de un jesuita, de un hombre que venía de otra cultura, etc. ¿Qué significaría eso para Bueno, es una pregunta, sí, una pregunta difícil de responder porque obviamente la llegada de cualquier otra cultura es un remesón, pues, ¿no? En la cultura que recibe, la cultura anfitriona, obviamente fue un remesón encontrarse a los jesuitas. Bueno, sabemos además que las reducciones obedecieron también a una decisión política también, porque era una época en la que los bandeirantes, ¿no? Estos que venían a acoger a los indígenas para esclavizarlos. Bueno, entonces las reducciones fueron una de las medidas para proteger a los indígenas de los bandeirantes, entre otros, ¿no? Pero lo interesante es que hubo un diálogo, digamos, ¿no? Es decir, la entrada finalmente de otra religión con la evangelización es la entrada de otra cultura y precisamente lo que se logró en manera de ver históricamente es un encuentro, un diálogo
más o menos exitoso, ¿no? Y creo que es una manera en aquel tiempo que nos enseña a dialogar hoy día también, ¿no? Con el mundo, por ejemplo. Es decir, tenemos que dialogar y para dialogar tenemos que negociar, tenemos que ceder, tenemos que avanzar, en fin, todo eso forma parte del diálogo. El primer papa jesuita. Sí, pues, efectivamente. El primer papa jesuita. Lo importante no es que sea argentino, lo importante es que es jesuita. Sí. ¿Cómo han tomado ustedes? Con mucha sorpresa, porque como debes saber, Chema, los jesuitas tenemos varios votos. Uno de ellos es lo que llaman los votillos. Aparte de los 4 votos que tenemos, hay una sección de votillos que son privados. Y uno de esos votillos incluye la renuncia a lo que llamamos dignidades eclesiásticas. Sí, pues. Y bueno, a pesar de eso, ya Juan Pablo II en su época había nombrado obispo a Monseñor Bergoglio en aquel entonces. Y luego, bueno, ha ido cada vez más lejos, ¿no? Hasta ser papa, y como él mismo dijo, bueno, se han ido a buscar pues, a un papa a la otra parte del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, nos alegró, pero entendemos perfectamente que un papa es un papa sin, digamos, privilegios, digamos, es un papa universal, un papa para la Iglesia. Entonces, en ese sentido, celebramos el hecho de que la Iglesia se haya beneficiado con un papa. No es que sea el papa de los jesuitas, claro, no es el digamos. papa... Pero de todas maneras, la condición de jesuita es una cosa muy fuerte. Los jesuitas se dedican mucho a la educación, por ejemplo. Sí, dejan huellas en muchachos que salen de sus colegios en todo el mundo. Papa Francisco no solo era académico, porque de hecho dio clases también en su momento de teología, sino que además era un gran pastoralista, digamos, sí, pues. No, eso suena negativo, un hombre entregado a la pastoral, ¿no? Sí, es decir, realmente muy entregado a la pastoral. Han salido entrevistas de gente en Argentina que ha trabajado con él. Es una sencillez, una espontaneidad. Bueno, me dio risa, ¿no? Bueno, nos dio risa, pero al mismo tiempo es una cosa espontánea cuando se despide de Cristina Fernández, ¿no? Le da un beso. Y la presidenta le da un beso. Entonces, la gente dice, ¿qué pasó? ¿No? Pero él tan tranquilo, digamos, bueno, porque es un gesto espontáneo, eso forma parte de su humanidad, pues, a la cual no renuncia. Yo creo que eso es importante. Estos días de Semana Santa son días para apreciar más el lado humano de Dios, por llamarlo ya que hablas de humanidad. Y el lado humano sufriente de Dios. Lo cual parece un poco contraindicado en la sociedad del dessufrimiento, en la sociedad del... La cosa rápida, ligera, no me aburran, no me hagan leer cosas pesadas, etcétera. Pues. Y no queremos sufrir. Sí, es cierto. Es cierto, bueno... ¿Qué te suscita esto? Eso me suscita... Bueno, a ver, es cierto, es un contraste, ¿no? Porque por una parte creo que con la humanidad tocamos todo lo que tiene que ver con la limitación, con la finitud, con la pequeñez, ¿qué es lo que nos recuerda Jesús en la cruz? Jesús la muerte, ¿no? Y la muerte misma, que es el borde mismo pues, del límite humano, ¿no? La enfermedad es lo más cotidiano, es decir, forma parte de la experiencia de todos los días, ¿no? No falta razón, Jesús también hay que recordarlo no solo en su pasión, en su muerte, sino creo que la pasión y la muerte es como el itinerario que nos lleva hacia, o sea, es como una flecha, ¿no? Que lleva un poco más allá, lleva hacia la resurrección. Y creo que en ese sentido, por una parte, quizás hay que cuestionar y dejar de lado este simplismo, este facilismo que puede tener la cultura contemporánea, pero al mismo tiempo apreciar también lo que significa una cultura que no ha renunciado a tener sentido en la vida. Que es un tiempo para reflexionar, es verdad, en el dolor y no solo en el sufrimiento, porque el sufrimiento puede ser como una condición extra, ¿no? Es decir, el dolor tiene cierta objetividad, me clavan algo en el dedo y me duele. Pero el sufrimiento puede tener una connotación un poco más subjetiva, de algo que uno añade incluso, ¿no? Es decir, el sufrimiento es como lo que uno pone al dolor. Y quizás uno debería, en la medida de lo posible, ¿no? Trascender también el sufrimiento, ¿no? Trascender el sufrimiento. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te nació la vocación? La vocación me nace, yo creo que en el colegio. Yo estudié en el colegio de los jesuitas, en el colegio de la Inmaculada. Claro, creo que, en Monterrico. Yo en el colegio. Yo creo que cuando me confirmé, bueno, era chiquillo en realidad, efectivamente, tendría, no me acuerdo, 15 años, pero cuando me confirmé, bueno, me quedé con cosas en la cabeza y en el espíritu, sobre todo, empecé a preguntarme y a hacerme preguntas, digamos, que no resolví ni respondí, sino varios años después, cuando entré a la compañía
Una vez que salí del colegio, entré a la universidad y 3 años después todavía recién entré a la compañía, ¿no? Y durante todo ese tiempo, digamos, me acompañaba un jesuita, conversábamos con él, con un acompañamiento muy riguroso, muy fino, para tratar de desentrañar, digamos, si la cuestión era simplemente un deseo mío o también era un deseo que iba un poco más allá de mí mismo, digamos, ¿no? De ti mismo. Es decir, un deseo de Dios. ¿Tuviste dudas en este camino? Sí, ciertamente. Dudas. Yo tengo ya 22 años como jesuita, y hace 10 me ordené de sacerdote. Sí, ciertamente. Creo que las dudas forman parte de la vida. A mí me encanta un filósofo que se llama Kierkegaard. Hombre, Søren Kierkegaard. Es extraordinario, es realmente de una lucidez. Y él habla de la fe como... No, lo simplifico un poco, bueno, pero la fe como suspensión. La fe no es una certeza, la fe no es la certeza que tengo yo de el libro sobre la mesa. La fe es también caminar en suspenso y caminar sabiendo que no todo es seguro, ¿no? Y de alguna manera, solo quien, y aquí digo que es una cosa que habría que interpretar filosóficamente, ¿no? Pero solo quien duda cree, ¿no? Solo quien duda cree, yo diría, porque precisamente la fe es esta suspensión, ¿no? Y saber que no hay certezas, pero caminamos justamente en esta no certeza porque confiamos en Dios. O sea, la confianza es que nos fiamos de algo que nos trasciende, de algo que está más allá de nosotros. Bueno, ese es un poco el camino que he hecho. No sé si a veces es un camino irracional, pero es el camino que he escogido en mi vida de cada día, ¿no? O sea, fe no significa tranquilidad. Como tengo fe, ya estoy tranquilo, no pasa nada conmigo. No, al contrario. Me puedo dormir con tranquilidad. No, al contrario. Yo creo que justamente el Evangelio dice todo lo contrario. Jesús era un gran interlocutor de su entorno y los interpelaba permanentemente. Sí, podía parecer pesado para algunos, ¿no? Porque Jesús no paraba de interpelar a los que estaban en torno a él. Y los interpelaba con diferentes temas, ¿no? De moral, de justicia, de entrega a los demás, de cuidado por el otro, de sensibilidad al otro. O sea, justamente eso es la fe. La fe es saber que estamos expuestos y permanentemente vamos a decirlo así, con la pregunta abierta del otro y por lo tanto con la necesidad de siempre seguir caminando, ¿no? Eso es fe, eso es fe. Yo no creo en una fe moral. Creo que la fe es primero una transformación espiritual. Probablemente tiene consecuencias morales, por supuesto, probablemente, pero no creo una fe que moralice, una fe que primero moraliza, porque eso es instrumentalizar la fe, eso es hacer de la fe algo pequeño. Creo en una fe que más bien construye al individuo, construye sus bases espirituales, construye su interior, construye su hombre y su mujer interiores, ¿no? Y es desde allí que emprendemos el camino de la gran transformación, digámoslo así, pero es lo que vemos en los evangelios, ¿sabes? El evangelio que nos desafía permanentemente.